Seguimos en punto de partida, nos visita Carlos Suárez, referente de la Unión Cívica Radical dentro del espacio Cambiemos en la ciudad de Santa Fe. Vamos a charlar sobre coyuntura electoral, pero también sobre la actividad legislativa del Consejo Municipal. Hay algunos proyectos luego de esta etapa electoral que van tomando dimensión, que se van desarrollando dentro del ámbito legislativo, y uno de ellos tiene que ver con la agroecología, un tema en boga, problemas estructurales derivados de la producción convencional y bueno, un debate que está empezando a tomarse en las ciudades. Carlos, sí, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, efectivamente, indudablemente nuestra propuesta recepta un poco esto que está pasando, ¿no? que tiene que ver con empezar a revisar la forma de producción y también, y en nuestro caso particular, que quizás no sea la ciudad de Santa Fe donde más se sienta, pero también es cierto que puede ser algo que pase a futuro, revisar la producción en términos generales, porque, reitero, nosotros estamos cerca de un cordón verde, más o menos diezmado, pero lo que sí es cierto es que tenemos todavía acceso a muchos de los bienes que allí se producen de forma directa. Quizás esto con el tiempo ya no sea así, independientemente de los esfuerzos que se hagan, en algún momento puede ser que no lo sea, y para eso nosotros entendemos que hay herramientas como esta que proponemos, que tiene que ver con empezar a buscar la producción agroecológica urbana, es decir, encontrar espacios que por allí están ociosos por diferentes circunstancias y que pueden ser explotados desde el punto de vista de la agroecología. Nuestra propuesta en realidad tiene como diferentes puntos y abarca diferentes cuestiones. Primero, lo que podría ser la producción más colectiva e incluso con un objetivo de obtener un lucro para aquellas familias que lo necesitan, enseñar herramientas, metodologías que permitan, por ejemplo, explotar la zona. Sé que hay un mito en el tema de la agroecología, en cierto sector, ¿no?, de la población que la observa, la analiza como algo, como un pasatiempo. En realidad, el nivel de productividad que tiene la producción agroecológica, valga la redundancia, es muy alta. Mirá, nosotros visitamos la experiencia de Rosario, por ejemplo, y tiene un nivel de agroproducción muy importante, digo, con mucho aditamento, porque se recuperaron incluso zonas que antes eran zonas donde había residuos, los terrenos lindantes a las circunvalaciones, a las rutas, que son espacios que generalmente de bastante extensión, por lo menos para este tipo de explotaciones, y digo que están ociosos. Nosotros, digo, cuando apuntamos a lo que tiene que ver con lo colectivo, pensamos en estos espacios. Y reitero, Rosario nos da el ejemplo de que, para hablar de una ciudad cercana, digo, Rosario nos marca y nos muestra el ejemplo de que se puede llevar adelante un emprendimiento comercial desde la agroecología urbana, digo, y como valor agregado incluso, que hace sustentable no solamente la producción, sino vivir en familia. Y después también tiene otras aristas nuestro proyecto en particular, que tiene que ver con lo más recreativo, es decir, con por allí más de la concepción de la agroecología urbana, de lo que significan producir sin tóxicos, producir sin elementos externos. Digo, ya pensar en la huerta más de la casa, o incluso por allí la huerta más recreativa y para plantar algunas cuestiones más cerca de las aromáticas y demás, que tiene que ver, yo reitero, no tanto con la producción, que puede ser muy para el consumo familiar, pero sí con lo que destinarle tiempo a eso significa desde el punto de vista de la concepción de la vinculación que tenemos que tener, bueno, no solamente con la tierra, digo, sino con la producción en términos generales, y cómo logramos en definitiva un lugar más sustentable para todo, para vivir, que es un poco el objetivo final, ¿no? Pero además me parece que, aparte de lo recreativo, aparece allí lo educativo, ¿no? Totalmente, exactamente a eso me refiero. Digo, más allá de que sea muy mínimo que incluso la práctica y dedicarle tiempo a eso, lo que nos enseña por ahí son valores y conceptos que podemos trasladar a niveles más macro, ¿no? Claro. Bueno, después otro capítulo de este tema será la recuperación o el tema de los periurbanos, ¿no? Bueno, más allá de las zonas urbanas en sí. Totalmente, y de cómo el Estado tercia frente al mercado, porque en realidad lo que va presionando sobre los terrenos periurbanos que por ahí todavía se dedican a la explotación de este tipo de verdes y demás, o incluso de frutas y verduras en términos generales,
digo, cómo evitamos que la presión del mercado la termine urbanizando. Por un lado la presión inmobiliaria y por otro lado la presión del sector rural. Sí, totalmente. Y el periurbano ahí, esa franja en el medio, ¿no? Totalmente. Bueno, es una cuestión de seguridad alimentaria que lo están tomando los estados municipales de a poco en Argentina y en el mundo, Carlos. Así que interesante la propuesta, lo charlábamos recién. Entrando en el tema político-electoral, ¿no? ¿Cuál es el balance que haces desde el sector de Cambiemos de las últimas pasos? Estamos, bueno, primero muy satisfechos y eso tenemos que agradecer a la gran cantidad de ciudadanos que nos acompañaron, y estamos muy satisfechos no solamente por el resultado en sí mismo, sino porque el resultado traduce, o por lo menos para nosotros traduce, que el mensaje con el que intentamos llegar fue claro y se interpretó, que no es una cuestión menor, Cambiemos termina siendo la segunda fuerza más votada, entonces para nosotros también, frente al escenario que se viene, esto creo que está planteado como, o por lo menos nosotros lo planteamos así, que del otro lado y más allá de la renovación de algunas caras, en realidad lo que tenemos como ejemplo para ver qué nos ofrecen es el pasado, por lo menos de nuestra visión, claro. Y que desde este lugar lo que tenemos para ofrecer es seguir construyendo, como lo decíamos en el marco de las elecciones que pasaron, seguir construyendo una Santa Fe pujante, una Santa Fe del futuro, una Santa Fe que se transforma en un Estado municipal mucho más fuerte y más presente en un montón de cuestiones y de rubros que quizás antes no se tenían, y ya hemos dado sobrada muestra de que tenemos la capacidad para gestionar ese Estado, y que seguramente con el transcurso del tiempo lo que va a pasar es que se van a seguir incorporando obligaciones. Yo reitero, más allá de que la letra fría de alguna ley o de competencias termine diciendo que estas están en otro estamento del Estado, el municipio indudablemente tiene que hacerse cargo de muchas cosas de esas, y nosotros entendemos que desde la gestión que se viene sosteniendo desde 2007 esta parte, hemos sorteado con éxito la gran mayoría de ellos, ¿no? Independientemente incluso del trabajo muy fuerte en resolver el principal problema que tiene esta ciudad, que es el problema hídrico, y en eso estamos seguros que hemos avanzado muchísimo y que en los próximos años vamos a terminar resolviendo definitivamente, no el problema hídrico, porque nosotros somos una ciudad que vive, en riesgo, vive en un bajo, sí vive en riesgo, pero entiendo que hemos avanzado mucho en convivir con ese riesgo y mucho más aún en mitigar lo que pueden ser las consecuencias dañosas cuando acontece el hecho riesgoso. Entonces creo que en ese sentido los próximos años van a ser definitorios para la ciudad, y también es cierto, si nosotros podemos avanzar en que esto se consolide definitivamente, yo reitero, no vamos a resolver el problema, porque eso tendría que ver con elevar Santa Fe quizás, pero si nosotros mitigamos todos los riesgos en este sentido, somos una ciudad que está preparada para convivir con el riesgo, seguramente los horizontes como ciudad se amplían mucho más de lo que tenemos hoy, ¿no? Evidentemente, volviendo a lo electoral, Carlos, el peso de la marca Cambiemos talló fuerte a nivel nacional y también a nivel local. Sí, me parece que el vecino, la vecina ha tomado una definición que tiene que ver con esto, que tiene que ver con identificar lo que Cambiemos significa. En alguna medida, para los que somos militantes políticos hace mucho tiempo, quizá en la ciudad y en la provincia de Santa Fe tengamos una experiencia reciente como fue lo del Frente Progresista, pero también en Cambiemos significa que gobierne una coalición en alguna medida, y que gobierne con éxito una coalición en alguna medida satisface, porque también de alguna forma las coaliciones terminan interpretando la complejidad de la sociedad, ¿no? Y complejidad que indudablemente los partidos políticos tradicionales, particularmente el que yo pertenezco, por el que puedo hablar, por sí solos no interpretan por diferentes circunstancias, ¿no? Sí, en el marco también de una reconfiguración de los sistemas políticos, no solamente en Argentina, sino en América Latina, ¿no? Si uno ve distintos países, la fragmentación y rupturas hacia adentro de los partidos tradicionales son rasgos que están muy marcados en Brasil, en Argentina, bueno, el sistema político peruano, que el fujimorismo también ha marcado, digamos, a fuego. Totalmente. Quizá habrá que ver, o eso quedará para el ámbito académico, el porqué de estas cuestiones, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que sacando el sistema político norteamericano o el británico, si se quiere, después el europeo está mucho más consolidado, esto de las coaliciones de gobierno, y más quizá por sus sistemas de gobiernos mismos, pero
En el resto de estos lugares, por lo menos en el mundo occidental y en Latinoamérica en particular, la verdad que comparto con vos que se están reconfigurando esto. Sí, de todas maneras no hay que dar por muertos a los partidos tradicionales porque siempre ha habido... Paso son el sustento de las coaliciones, ¿no? Eso, Sí. Además ha habido históricamente, bueno, marchas, contramarchas hacia el interior de los partidos. Totalmente. Y bueno, habrá que ver tanto la UCR como el justicialismo cómo se adaptan a los nuevos tiempos. Sí, totalmente. Y de hecho, eso es cierto, las coaliciones son fuertes y son exitosas en su marco de gobierno si los partidos que la integran también son fuertes, porque si no, digamos, está claro que eso no funciona con éxito, ¿no? Quizás lo que esté pasando son estos momentos en los que vos decís, ¿no? Hoy como que tienen más auge las coaliciones y pasará dentro de algún tiempo que den paso a los partidos y así a lo largo de la historia. Pero bueno, este contexto es esto y creo que la ciudadanía ha identificado en Cambiemos esto y aporta y le dio su voto de confianza, si se quiere, en el marco de estas elecciones con mucha contundencia, ¿no? Carlos, gracias por estos minutos. A ustedes. Seguimos en Punto de Partida.